¿Cómo estás? Bien, Tamara, ya te estoy viendo y te estoy escuchando. Todos lo estamos haciendo y con absoluta nitidez. Bienvenida. Gracias por la invitación, un placer. Bueno, ¿por qué hay que... aquí tenemos un tuit tuyo. ¿Cuál es, Carmen? ¿Dónde está el tuit de ella? Es este, el del 7 de octubre. Ajá. Tú colocabas en un tuit, hoy el Banco Central de Venezuela intervino por cuarta vez en la semana, lo cual apunta a 150 millones de dólares. Ujú. Eh, ¿Por qué el Banco Central toma esta decisión? Bueno, primero vamos a informar por qué el Banco Central interviene o entra, eso que se llama intervención, y él reporta no la cantidad, pero sí la oportunidad en la que lo hace. Eso se hace, el propósito del Banco Central principal es dentro de su política de astringencia monetaria, es decir, de hacer escasear los bolívares para que no haya bolívares disponibles para adquirir dólares y por lo tanto no suba el tipo de cambio y por lo tanto tampoco se acelere la inflación. Ese ha sido el norte fundamental y ha dedicado una cantidad importantísima de divisas en efectivo para contener eso. La ocasión en la que no lo hizo, de la misma manera que lo venía haciendo, fue justamente en la tercera semana de agosto, en la última semana de agosto, después del famoso pago de la bonificación, no se tomó, se le ocurrió hacer un cambio de política no notificado y generó un vacío de su presencia habitual. Es como que el lechero que viene todas las lunes en la semana para darte la leche de la semana. Bueno, esa semana se necesitaban 20 litros de leche y no 4 litros de leche. Y él se apareció con 1 litro de leche. Eso generó una escasez, un pánico en el mercado cambiario, porque había escasez, había una fuerte demanda de divisas, porque el consumo fue a los comercios a su vez demandan divisas para reponer inventarios, y además de eso, hay la condición ya prácticamente endémica de Venezuela de que la demanda de dinero es cero, es decir, la disposición de los venezolanos a mantener saldos en bolívares es muy baja y por lo tanto cualquier pequeño excedente inmediatamente se va a la adquisición de las divisas. Bueno, esa semana había una demanda enorme y el Banco Central cambió la política práctica, se ausentó y solamente hacia el final de la semana fue más contundente y logró hacer retroceder un poco el tipo de cambio después de que había llegado en el mercado paralelo a 9. Esta semana, todo esto que explico es porque hay una clara intención del Banco Central de no repetir aquel episodio. Entonces estamos en el periodo que estacionalmente se producen los pagos más importantes de las bonificaciones de fin de año, la cual se va a distribuir en 4 partes para evitar choques monetarios muy fuertes y justamente se produjo ese primer pago, el 25% de la bonificación de fin de año, la semana pasada y el Banco Central actuó con 70 millones el lunes, como era de esperar, y además estuvo atento a lo largo de la semana y entró a vender divisas 4 veces en total, miércoles, jueves y viernes. Con eso hizo que el incremento del tipo de cambio fuera mucho más moderado y de hecho lo contuvo. Esta semana que está comenzando es la semana en la que creemos que esa demanda va a permear dentro del sistema bancario. Cuando se produce el pago de parte del gobierno a los beneficiarios, generalmente cae en 3 bancos del sector público. Eso va trasvasándose a los otros bancos en la medida que ese dinero se utiliza. Y eso es lo que se va a materializar, a mi juicio, como una demanda fuerte en esta misma semana. De manera de que nosotros estamos estimando que esta semana el Banco Central va a estar igual de atento. El lunes pasado, efectivamente, estimamos que entró con 80 millones de dólares y creemos que en esta semana va a volver a repetir la estrategia
de la semana que viene para evitar esas escapadas que, bueno, ya no es posible lograr la meta inflacionaria que se trazó el gobierno, pero por supuesto va a intentar de que no se desboque nuevamente un episodio muy costoso como fue el de la última semana de agosto. Amigos, estamos escuchando a Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera. Esta bonificación por partes, estas bonificaciones de fin de año, ¿qué efecto tiene en quienes reciben ese dinero y en su necesidad de que les pueda rendir al máximo? Porque ayer me conversaba un querido amigo que trabaja en una estación de servicio de gasolina cerca, el que le pone aire a los cauchos, y me decía: oye, Eduardo, pero ¿por qué hacen eso? Tú has dado la respuesta. Pero la preocupación que tiene ese trabajador al recibir de manera fragmentada la bonificación, ante esa preocupación, ¿qué le dirías tú? Mira, la primera cosa que hay que aclarar es que esto no tiene nada de nuevo. Efectivamente, la intención es no producir choques y hay una diferencia importante. Así se hizo al menos en los últimos 3 años, incluyendo este como tercero, ¿ok? Uh-huh. Así que eso no es nuevo. Y creo que se generó una matriz de opinión después del pésimo manejo del bono vacacional, que ese sí era una transgresión gravísima, porque una cosa muy distinta es que te digan: aquí está tu bono vacacional para que vayas en las vacaciones de verano con los niños o lo que sea que tengas que hacer de tus vacaciones, y que te lo digan, que te lo van a pagar en trocitos cada 3 meses de aquí a julio del 2023. Eso es una cosa completamente distinta a decir: las bonificaciones de fin de año siempre se han pagado en partes y no es que se está retrasando, sino que se está dando por adelantado. Podrías hasta decir que conviene comenzar a tener el dinero por adelantado. Entonces, aquí no hay se ha transmitido esa idea de que ahora se está fraccionando arbitrariamente. Es una cosa que ha sucedido antes y simplemente pues está en marcha, no tiene nada de particular. El problema grave de fondo es para qué alcanza el dinero, que es el grave problema de Venezuela, que tiene unos salarios bajísimos por la destrucción económica que ha habido a lo largo de estos años. Entonces, ese es el gran problema, levantar el poder adquisitivo de la población. Y eso no se puede simplemente decretar. Hay que fortalecer la economía y para eso tienes que hacer cosas de fondo, de mucho coraje, que involucra a toda la sociedad y con eso quiero decir a todos los políticos de todos los lados, para hacer las cosas como se debe, es decir, hacer de Venezuela un país confiable, atractivo en el largo plazo. Así es como va a llegar el dinero necesario para hacer inversiones, para crear puestos de trabajo, así es como se van a conceder financiamiento, así es como vas a resolver y negociar políticamente para lograr de manera más expedita una flexibilización de las sanciones, lograr acceso al financiamiento internacional de multilaterales, que es una cosa que está servida, está a la orden esperando que se resuelva ese problema político, y los políticos no tienen el coraje de dar su brazo a torcer, y Venezuela no está, parece, en el primer lugar de sus intereses, sino los intereses propios de cada bando. Tamara, vamos a hacer una pausa. Quiero que al regreso vayas al tema del anuncio hecho por el Fondo Monetario Internacional, según el cual la economía de Venezuela crece 6% este 2022, que es otra gran pregunta que se hace la gente: si realmente estamos experimentando algún tipo de recuperación económica, sobre todo luego de haber transitado largo tiempo hiperinflación. Yo quisiera un poco ese análisis, que va a ser además muy útil para la gente que quiere planificar, para la gente que quiere visualizar un poco los posibles escenarios del 2023, que ya se siente muy cerquita. Tamara Herrera, por favor, mantente allí y al regreso seguimos conversando. Ustedes también, amigos. Bueno, seguimos con Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera. Tamara, ¿tú ves, por ejemplo, la posibilidad
de una decisión de Nicolás Maduro pidiendo ayuda, pidiendo apoyo al Fondo Monetario Internacional? A ver, ¿no? Primero, el Fondo Monetario Internacional es una organización, no sé si me están escuchando. Perfecto. Hay un delay, pero ¿Sí? se te escucha perfecto. Muy bien. Primero, el Fondo Monetario Internacional es lo que llaman un organismo multilateral que financia distintos planes de estabilización para resolver problemas financieros y económicos de los países. Su creación hace 78 años. Desde entonces Venezuela es miembro de allí y está conformada por 190 miembros en este momento. Y su propósito es, según se escribe, la estabilización y crecimiento de manera estable y duradera en las economías del mundo. Entonces, tú eres miembro de allí y entras con una cuota y tienes derecho a distintos planes de financiamiento en función del tamaño de tu cuota. Y tú tienes que cumplir con una cantidad de marcos de permanencia allí y sobre todo el más importante es el artículo cuarto, que es ese por el cual cada país, cada 3 meses, reporta como reportaría la rendición de cuentas en su propio país, cómo están los indicadores, las políticas que está aplicando y hacia dónde va enrumbada la economía. ¿Por qué? Porque si te van a financiar un programa de estabilización monetaria o de rescate, reforzamiento de la balanza de pagos, tienen que saber que tú estás haciendo lo correcto para asegurar el éxito del programa y el repago de préstamos, y son cantidades importantísimas de dinero. Ahora, ¿cuál es la situación de Venezuela actual? A pesar de que es miembro desde que se fundó hace casi 80 años, la situación es que en este momento para los miembros lo que se llama la Junta de Gobernadores, que representa a los 190 países, esos no se han para votar sobre cuál es el gobierno de Venezuela. Y ahí hay países que piensan que el gobierno es el del presidente Maduro y otros que piensan que el gobierno es el gobierno interino. Mientras esa votación no ocurra, no puede realizarse prácticamente ningún trámite con Venezuela porque no tiene el interlocutor. No puedes tener dos gobiernos, tienes que tener uno y no ha habido tal votación. Entonces, la aspiración, y entiendo que la vicepresidenta Delcy Rodríguez acaba de enviar una carta a los 190 miembros, me imagino que buscando que se produzca tal votación y se reconozca a ese gobierno para entonces acceder ya no a los programas, porque no creo que Venezuela califica para acceder al programa, sino se pone al día en todas las cosas en las cuales ha faltado por más de 14 o 18 años casi. ¿Ok? Entonces, ¿a qué sí tiene derecho? Tendría derecho en el mismo momento en que se defina quién es el gobierno. Bueno, nada más y nada menos que a al menos 5 millardos de dólares, que son parte de un aporte que decidió la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario a todos los países del mundo, según su tamaño, después de la pandemia, para compensar por el choque recesivo y los daños terribles que hubo por la pandemia en materia económica. Bueno, ahí hay 5.000 millones de dólares, más o menos, descansando que no pueden tocarse. Cuando se produzca esa votación, si se produce, entonces Venezuela podrá tener acceso a esos fondos consiguiendo los interlocutores de otros países que cambien ese dinero, pero sin condicionalidad ninguna dentro de las normas del Fondo Monetario. Otros financiamientos que da el Fondo Monetario de gran envergadura para solucionar problemas a fondo de la economía sí tienen condicionantes. Tiene que tener un programa económico acorde con el éxito de las metas buscadas y, por supuesto, la estabilidad que se logre y el repago de ese préstamo. A ver si me expliqué, me dices. Sí, sí. Claro, uno entiende que, fíjate tú cómo lo político influye en todo esto, ¿no? Porque ahora en el 2024 están previstas elecciones presidenciales y uno supone que el resultado de estas elecciones, independientemente de dar a quien será el presidente a partir de ese periodo,
despejará el camino en muchos aspectos, porque para los venezolanos es asunto superado que Nicolás Maduro es el presidente. Ahora, pero fíjate tú cómo desde el punto de vista técnico el Fondo Monetario Internacional pasa por todo este procedimiento que tú acabas de describir. Ahí hay países que reconocen y que no lo Sí. reconocen y no puede actuar mientras no ocurra esa votación. Ahora fíjate, Tamara, cómo, Ese es un... sí, no, interesante, interesante tu observación. Ahora, ¿cómo podrías tú compartir desde lo personalísimo, con tu dotación profesional, con tu capacidad interpretativa, compartir un análisis con los venezolanos sobre lo que está pasando en este momento? Cuando uno ve, particularmente en una Mira, ciudad como Caracas, Eduardo, sí. Fíjate, Eduardo, yo creo que es bueno, si entiendo bien el fondo de tu pregunta, si vamos bien, si nos estamos recuperando, etcétera, ¿ok? Entonces, hay una reanimación económica en marcha desde, digamos, con mucha desigualdad, desde mediados del 2021, ha continuado este año, ha tenido, de acuerdo a nuestra percepción, porque el Banco Central no está reportando desde el 2019 estadísticas, lo cual dificulta mucho más el seguimiento, pero para nosotros eso está perdiendo fuelle porque se necesita resolver una cantidad de restricciones de la economía. Estamos creciendo. El Fondo Monetario, como habías dicho antes, estima 6% de crecimiento para este año. Nosotros estimamos un poco más, 7 y algo. Y el punto es que sea 7, sea lo que dice el fondo, o sea 10 o 12, es una buena noticia porque dejaste atrás los años increíbles que nos tienen parangón en la historia de caídas consecutivas. Desde ese punto de vista es una noticia, pero ya hay que tomar conciencia de que eso no es absolutamente insuficiente. Y con eso lo que te quiero decir es que si tú te redujiste y tu masa muscular solo, si tú la caja en la que tú vives se redujo en casi 80%, quiere decir que está sobrando toda la gente que había ahí. Entonces tenemos, aún con toda la emigración que continúa en Venezuela, y se reporta pasando 1.400 personas diarias saliendo. Ya hoy es una prueba de que en esa caja precisamente tiene que crecer el tamaño de esa caja, que es la economía, tiene que robustecerse para que no estén sobrando 12 millones de personas. Venezuela tiene el tamaño hoy que tenía cuando 12 millones de habitantes. Ahora, si tú tienes en cuenta que somos 24, 25 millones después que han emigrado, que se reporta que son 7.1 millones, te das cuenta de que es necesario crecer con vigor y de manera duradera, es decir, sostenible. Y eso solo se lo con políticas muy importantes, globales, de tipo institucional, que por eso es que digo que involucra a la sociedad y a los políticos y a la voluntad de hacer acuerdos políticos en función del país y no de los bandos en donde estés. Porque eso no va a ocurrir, esos cambios antes, institucionales, no van a ocurrir ni van a traer capitales y por lo tanto no puede procederse a tener la corriente de crecimiento que necesita Venezuela para dar condiciones de vida digna a toda la población. Entonces ahí tenemos, no podemos conformarnos y celebrar simplemente que vayamos a crecer 6, 8, 10 o 12. Necesitamos crecer muchísimo más porque para eso usé ese símil, esa gráfica de la cajita en la que se convirtió nuestra economía, pero en ella no caben 12 millones de personas. Eso ya te dice la magnitud del problema y cuando no caben es que no tienen empleo, que no hay capacidad de dar la seguridad social posible ni la salud necesaria. Estoy hablando de las cosas claro. esenciales que incluso en un momento dado te más o menos funcionando. Es de primera prioridad abrirse
mentalmente toda la sociedad a llegar a acuerdos relevantes de concordia, de llegar a acuerdos políticos y tener el coraje y la gallardía de hacer acuerdos políticos en el nombre del bien del país. Qué interesante. Bueno, Tamara, como siempre, muy agradecidos. Hasta pronto. Gracias. Un placer. Gracias a ustedes. Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera. Tuvimos algunas interrupciones de audio, pero en general pudimos captar el mensaje. Amigos, sigan allí.